En Ecuador tenemos un tipo de síndrome de Down que en cuanto a cantidad se encuentra por encima de los niveles mundiales. Para hablar sobre este tema y los por qué de esta situación, me acompaña el médico genetista César Paz y Miño, a quien le doy la bienvenida a Calvo y Claro Podcast. ¿Cómo está, Gracias, César? Dora. Todo bien. Qué bueno. Bueno, Igualito a tu hermano. sí, bueno, nos confunde para las cosas malas. Para las cosas malas. A Juan, un saludo desde aquí, un abrazo fraterno, amigo. Bien, ya hice la introducción del podcast, César, con un tema súper interesante. Sobre esto había conversado ya con anterioridad con algunos amigos, pero ninguno de mis amigos, ni yo, tenemos conocimientos para ello y simplemente estábamos especulando. Pero hay algo que me llama muchísimo la atención. ¿Por qué específicamente aquí en Ecuador tenemos este, no sé cómo llamarle, tipo, y me dirás por qué, este tipo de síndrome de Down por encima de las medias mundiales? ¿Qué pasa Bueno, con eso? bueno, el síndrome de Down es uno solo, digamos, desde el punto de vista de cómo tú lo ves Ujú. al, al- a la persona que tiene este problema, ¿no? Por las Por características las físicas. características físicas. Pero cuando tú haces el estudio genético te das cuenta que hay varias opciones. Dentro de esas opciones hay una alternativa que se llama mosaico Down. ¿En qué consiste? En que tú, como individuo afectado del Down, tienes población, un porcentaje de población de tus células está normal y otro porcentaje de población de esas células está anormal, es decir, tiene la característica cual de haber ganado un cromosoma 21. Entonces, en Mm. el cromosoma 21 hay unos 400, 500 genes más o menos. De ese mismo cromosoma. Exacto. Entonces ganas toda esa cantidad de material genético y por eso tienes las características físicas que se han descrito, son hasta 56 se habla, y todas estas opciones que se han ido viendo en el comportamiento genético del síndrome de Down. Entonces, cuando haces la recopilación de todos los síndromes de Down, de todos los pacientes que tienen este problema, te das cuenta que en el Ecuador estamos con esta forma del mosaico, estamos casi en el 8%, que la literatura mundial dice 2%, 1, 2%. Entonces tenemos 4 veces más. Mm. Y ahí viene la pregunta, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros tenemos 4 veces más? Exacto. Permíteme un segundito, César, por favor, perdóname que te interrumpa. El síndrome de Down es lo que popularmente se le conoce como mongolismo. Sí, es un término que ya no se usa porque se asocia un poco de discriminación Claro. de un grupo étnico, pero ya no se lo usa. Pero la gente lo conoce así. Pero el síndrome de Down es este que todos lo ubicamos muy Claro. rápido. Y el tema es que, ¿qué pasa genéticamente? ¿Por qué tenemos esto? Ahí podemos arrancar el estudio de las poblaciones diciendo, bueno, qué tipo de poblaciones somos que hace que este síndrome aquí tenga esta particularidad que no se ha descrito en ninguna parte del mundo. Entonces, la primera hipótesis sería, somos un grupo poblacional diferente. ¿Cómo demostrar eso? Otra hipótesis sería que coincide además que estos pacientes que tienen este mosaico están en la altura, en los Andes. Entonces, ¿será la altura la que daña las células durante el embarazo de la madre y que produzca un tipo de este Down? Y la otra opción sería que como población mismo tengamos algún tipo de gen que hace que las células se dividan mal en el desarrollo embrionario y fetal y que ahí aparezca esta variante de síndrome de Down que es tan alta. Mm. Entonces, de esto es lo que todavía no hemos logrado determinar con certeza qué pasa y por eso es que haces estudios y sigues haciendo estudios poblacionales y sigues evaluando si es que las cifras que hemos recopilado más o menos en 28.000 cariotipos que hemos hecho, estudios genéticos que Mm. hemos hecho y específicamente casi 4.000 solo de síndrome de Down. Entonces,
es en realidad una cosa que te llama la atención. Bueno, ¿qué pasa aquí? Claro, claro. Entonces, ese es un poco como el inicio de todo esto. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Somos una población diferente? Empiezas a analizar ahí de dónde venimos. A eso vamos a llegar justamente, César, porque a ver, en estas conversaciones que he tenido con mis amigos sobre estos temas, con simples especulaciones, lo repito, ha estado presente un término que no sé si desde la ciencia se le puede llamar así, que es el incesto. Para nadie es un secreto que el incesto se practicó en aquellas poblaciones que vivían cerradas, que eran pequeñas, para reproducirse. ¿Podría tener alguna raíz científica esta ocurrencia de este tipo de síndrome de Down en el Ecuador debido a esto? Bueno, el incesto es digamos, es una práctica que surge por las poblaciones que son tan pequeñas y que empiezan a cruzarse entre ellas. Un ejemplo importantísimo en eso, por ejemplo, es el tema de los guaraní, las poblaciones que eran tan cerradas que empiezan a aparecer patologías. Hay un grupo poblacional del Oriente que probablemente tengan una proximidad genética tan potente, tan alta, participen los mismos genes en la mayoría de personas que les hacen tener polidactilia. Muchos dedos, en vez de tener 5, tienen 6, tanto en manos como en pies. Entonces eso hace ver que hay un entrecruzamiento, que no necesariamente podríamos decir incestuoso, que es mucho más próximo, ¿no es cierto? Padres con hijos, hermanos, sino un entrecruzamiento poblacional. Al ser una población tan pequeña, entonces te vas cruzando. En el Ecuador hay este tipo de poblaciones de entrecruzamiento muy cerrados. Tienes en Manabí, tienes en el oriente ecuatoriano, tienes en la sierra del Ecuador, en Cotopaxi. Entonces, es la razón por qué son poblaciones pequeñas, que solo se intercambian genes entre ellos. Hay un riesgo de intercambiar genes, es que mientras más genes intercambias y eres más homogéneo en los genes, en los mismos genes y en los mismos genes, en cada reproducción, en cada hijo, vas teniendo menos opciones biológicas de sobrevivir. Una de las cosas que se sabe a través del estudio de animales, por ejemplo, que el entrecruzamiento tan próximo hace que se desaparezcan especies. Los guepardos, los cóndores del Ecuador pasa lo mismo. Y poblaciones muy pequeñas que tienen este tipo de comportamiento de entrecruzarse tienen riesgos de desaparecer por sí mismo porque digamos, su fortaleza genética no les permite defenderse de los cambios externos del ambiente. Todo esto hay que estudiar desde las poblaciones para ver si esa podría ser una razón de por qué tenemos una característica como esta del síndrome de Down en mosaico. Pero también podríamos ver al revés. Es decir, tenemos una población genética muy parecida, digamos, en el Ecuador, que somos los mestizos, versus una población más alejada del cruzamiento con los españoles, con población europea, que son los amerindios, ¿no es cierto? Que es genéticamente es otro cúmulo de genes, ¿no? Cuando se dice amerindios, es el indígena. El indígena nativo. Sí, el nativo. Y entonces, la otra población que tenemos que son la población afrodescendiente. Claro. Cuando tú analizas cada una de estas poblaciones, lo poco que se ha hecho, porque hay el prejuicio del estudio de los genes, que no hay que hacerse, que nos van a robar identidad, que van a vender los genes, etcétera, pero nos privamos de conocer esto, de las cosas, cómo estamos comportándonos genéticamente, qué riesgos de enfermedades que tenemos, si es que hay un gen que nos hace más resistente o menos resistente a otras. Entonces, todo eso está marcado en los genes y deberíamos estudiar. En el caso específico del síndrome de Down, como ya tenemos una problemática, habría que empezar a escarbar un poco más. Bueno, ¿qué pasa aquí? La población mestiza del Ecuador, la población indígena del Ecuador,
tiene algún tipo de característica genética que hace que se produzca este tipo de variante del síndrome de Down. Sería una de las hipótesis. Y ahí empiezas a decir, bueno, estudiemos cómo se adaptan las personas a los diferentes ambientes. Los indígenas ecuatorianos, por ejemplo, la población del Ecuador, no se adapta bien a la altura como se adaptan los tibetanos. Y Claro. los tibetanos tienen un gen específico que hace que su hemoglobina sea mucho más, digamos, se comporta mejor con el oxígeno, capta mejor el oxígeno. ¿Qué pasa en la población de los Andes? Lo que hacemos es ser poliglobúlicos, es decir, tener mucha sangre para concentrar ahí el oxígeno y poder respirar bien. A esto se le llama poliglobulina. Poliglobulia, muchos glóbulos rojos. Ya. Y entonces eso hace que respiremos mejor. De hecho, cuando haces comparaciones de los físicos de los individuos, ahora ya mucho menos porque estamos mucho más cruzados, pero cuando se hacían las primeras descripciones de la población indígena de toda nuestra región, se decía los indígenas de altura son de tórax muy ancho, pantorrillas gruesas. Pero, ¿y por qué eso? Porque estás viviendo en la altura, necesitas tórax muy anchos para poder respirar mejor, Claro. porque no tenías la adaptación del gen que tienen los tibetanos, tenías poliglobulia. Y la poliglobulia hace que tengas un tipo de comportamiento de tu corazón, del pulmón, diferente a las personas que no la tienen. Entonces, todas estas características que en los últimos 500 años se han ido diluyendo también, porque nos hemos cruzado más con europeos, con otras poblaciones que han venido y van como cambiando las características también genéticas. Pero cuando tú escoges estudiar poblaciones y dices, voy a estudiar estas poblaciones que son las que se han mantenido menos cruzadas, por ejemplo, los chachis, la población del oriente, los guaraní, los cofanes, etcétera. Tú vas viendo que si podríamos hablar de pureza, están genéticamente más puros, porque tienen más genes indígenas. Claro. Casi el 90% son genes indígenas. A lo más tienen un 2% de genes afros. Y un 6%, 8% de genes europeos. O sea, sí hubo alguna mezcla ahí también, ¿no? Y vas al otro lado, los mestizos, todos nosotros, rondamos más o menos el 60% de genes indígenas, más menos, ¿no? Más menos 20 podría ser, porque hay poblaciones que hemos visto que, claro, tienes 30% de genes indígenas y otros genes europeos mucho más. Claro. Pero digamos que nuestro promedio está alrededor del 60%, los mestizos, de genes indígenas. De ahí tienes un 20% de genes afro y tienes un de genes europeos, un 20% de genes europeos y un 10% más o menos de genes afro. Entonces, resumiendo sería un 60% genes amerindios, un 30% genes europeos y un 10% genes afro. Eso para los mestizos, pero igual, tú puedes ir desmembrando estos porcentajes si estudias poblaciones específicas, que eso es más o menos lo que hemos hecho también, ¿no? Y dices, mira, 90% aquí de genes indígenas, 8% europeos, 2% afros. Entonces, nuestra población es riquísima en ese sentido de estudiar. Claro. Entonces, ¿de qué me sirve estudiar las poblaciones? Dices, qué lindo saber de que tengo tales y tales genes. Dice, eso no sirve para nada, excepto para estudiar el origen de una población. Decir, bueno, ¿de dónde venimos? Tenemos 15.000 años que pasamos el estrecho de Bering, 8.000, 9.000 años que llegamos a Sudamérica, y qué pasó en todo este periodo de 15.000 años, ¿no? Entonces, pero ¿quiénes cruzaron por el estrecho de Bering? A nuestros espectadores, bueno, como siempre les digo, hay que investigar mucho. El estrecho de Bering es ese espacio pequeñísimo, es realmente pequeño, entre el continente asiático, euroasiático, y el continente americano, o sea, entre Alaska y Rusia. Exactamente. Están ahí mismo, están cerquititas. Estamos 90 kilómetros. Claro, están ahí mismo, se pueden dar la manito allí. Y en estos tiempos,
Me imagino que sea una zona un poquito caliente. Pero bueno, ese estrecho en determinado momento estuvo congelado. Así es. Hubo Y un eso, paso. exacto, Ahí. había como un puente de Sí, hielo exactamente. y por ahí llegaron. Pero ¿de dónde Claro, llegaron? llega de población euroasiática, Ya, justamente. Nosotros por eso cuando haces el rastreo de tus genes somos más identificados con población asiática. Tenemos claro. genes asiáticos. ¿Indonesios? Más bien no, de la parte de arriba, de China y la parte de Rusia, que también tiene gente Claro, muy parecida a los chinos, ¿no? claro. Y entonces esa es la gente que parece que pasa, pero también pasa un grupo mucho más europeizado, Ujú, ¿no? Que son los denisovanos, ya. que ocupan la parte central de Norteamérica, ¿no? Ujú, Y ese es un reducto de población un poco diferente, que también deja una huella genética en América del Norte al menos, ¿no? Y el resto de población, que es la población en realidad euroasiática, más asiática, si diríamos, así como para identificarnos mejor, es la que se esparce por toda América y tarda años, miles de años en llegar de un lado al otro. Nuestra población, la más antigua, que parecería que es la cultura Ilaló, está más o menos en unos 9.000 años, ujú. desde la actualidad, ¿no? Entonces, claro, eso hace ver que primero estuvimos aislados, porque estuvimos congelados del estrecho de Bering, pero luego desaparece eso y nos quedamos aislados como continente. Después nadie nos descubrió, sino hasta oficialmente hasta 1492. Qué Pero bueno. parece que Sí, sí hubo intercambios con América en navegantes y etcétera, ¿no? los denominados vikingos. Exacto. Incluso se habla que hay un tipo de migración importante en algunas zonas costeras que explicaría un poco por qué tenemos población nuestra tan blanca y con ojos azules en la costa ecuatoriana. Claro, claro. Y hay otro hecho interesante que revivió la discusión de si también vinieron por Oceanía. Ujú, Y es que se encontró un marcador genético justo aquí en el Ecuador, que se llama el Q3, que es un marcador de las mitocondrias, del ADN de las mitocondrias que también tienen ADN. ADN tiene el núcleo de la célula, pero también tiene las mitocondrias. Y las mitocondrias solo se heredan por vía materna. ujú. Por eso se le llamó el ADN de Eva. Y entonces, este Q3 hay en la Ecuador, en la parte norte del Ecuador, de la costa, y en el sur de Colombia. O sea, está Entonces, concentrado allí. claro, y dices, ¿este de dónde viene? Viene de Oceanía. Entonces, claro, ahí te das cuenta que sí hubo un flujo, aunque sea poco, pero hay un marcador genético que coincide con Oceanía y que está concentrado como aquí. Mm, Y eso te hace ver que los estudios justo genéticos todavía están en pañales claro. aquí, ¿no? Porque, ¿qué más pasó? Hicimos un estudio del cromosoma Y, en cambio, el cromosoma Y es el que te da si eres hombre o no, o no. Claro. Y este hereda solo por vía del padre. Entonces tú podrías rastrear el cromosoma Y hasta el primer hombre. También se le llamó el ADN de Adán. Ujú. Que claro, ahora sabemos que eso no existe, no es que existe Adán como un solo ser y Eva también, sino que eran un grupo de población, bueno, los primeros homos, los Ujú, Homos erectus ujú. y todos estos que aparece la población humana a través del proceso evolutivo y se calcula que más o menos 800 hembras y 1200 machos, que son el origen poblacional de toda la población humana. Permíteme un momentito que acabas de darme un dato que no había escuchado Sí. nunca antes. Desde la ciencia, ustedes los genetistas eh, presumen o tienen determinadas seguridades de que ese grupo poblacional original, Los cromañones, los cromañones, estaba compuesto por aproximadamente 800 mujeres y 1200.
Hombres. Hombres. O sea que el término Adán y Eva viene siendo una metáfora. Claro, totalmente. O sea, científicamente no hay ningún tipo de Claro, apoyo a eso, ¿no? claro. Pero justamente como la población humana surge en el centro de África, se calcula por el tamaño de poblaciones, por los comportamientos ambientales, por la forma de migrar, por los rastros genéticos, antropológicos, paleontológicos, etcétera, que era un grupo pequeño. Y se calcula más o menos que era estas cifras, ¿no? Y que de ahí viene esta irradiación de la humanidad, que luego en Europa se encuentran con los neandertales, ¿sí? Y se encuentran tan poco, que solo tenemos entre 2 a 3% de genes neandertales, dependiendo de la zona que analices. Nosotros en América tenemos un rastro neandertal de menos del 1%. Entonces es porque, claro, estuvimos aislados. Claro. Entonces nunca tuvimos esa opción de mezcla, pero hay un rastro muy pequeño. Pero cuando dices que se encuentran con el neandertal en Europa es que ya de hecho existía este otro grupo había como una coevolución, que eso es lo que se plantea ahora, que eran dos grupos coevolutivos. El uno del centro de África, cromañones, y el otro en Europa, que coevolucionaba, también que venía de los primates, con toda esta línea, pero que desaparece, que además era un grupo muy desarrollado, su cerebro más grande que los cromañones y más grande que los humanos actuales, ¿no? Entonces parecería, de todos los datos actuales, que eran poblaciones también que empezaban a desarrollarse y no se explica bien por qué desaparecen, probablemente se asocia a cuestiones inmunológicas que no pudieron defenderse, los cromañones sí. Pese a eso, los neandertales nos ceden características inmunológicas importantes. Entonces, todo esto nos hace ver cómo en la construcción de la genética de la humanidad es clave para entender a lo que yo iba. ¿Por qué es importante estudiarse? O sea, tiene importancia cuando tú lo relacionas con algo, actualmente, a lo que se está llamando la medicina de precisión, es decir, estas poblaciones que acumulan ciertas características genéticas, ¿a qué son propensas? Responden mejor o peor a fármacos, se enferman más rápido o menos rápido de enfermedades. Por ejemplo, el SIDA nos enseñó un montón de cosas, el HIV. La población europea tiene un gen de resistencia al SIDA del 23% de su población. Nosotros estamos alrededor del 1.2 y en África, donde más hay HIV y más SIDA, están en 0,1. O sea que la población, llamemos negra, tiene menos resistencia. Exactamente, exacto. Y ahí se está viendo lo interesante y lo importante de cómo es la coparticipación de genes, ¿no? El rato que se diferencia la población original de África y aparecen concentrados poblacionales en cualquier otra parte de lo que ronda el Mediterráneo, lo que migra hacia Asia, lo que migra hacia Europa, entonces aparecen características propias. En relación al medio, al final el medio es un factor de selección de genes importantísimo. Entonces, cuando nosotros cruzamos el estrecho de Bering y nos aislamos, tenemos un factor de selección de genes importantes. La población indígena en Ecuador es de grupo 0 en sangre. Y cuando tú evalúas, ahora ya hay otros grupos sanguíneos, pero la mayoría, si no la totalidad del grupo sanguíneo indígena era 0. Es 0. Y entonces ahí tú te das cuenta que tenemos concentrados genéticos. Estos concentrados genéticos tienen que tener relación con algo. Desde la perspectiva actual es resistencias, susceptibilidades, respuestas a tratamientos farmacológicos, riesgo de vida o promedio de vida va cambiando de acuerdo a las etnias. Claro.
Y eso es lo que llama la atención en los estudios genéticos, ¿no? O sea, cómo estas variantes genéticas te dan una mayor o menor oportunidad de algo en relación al medio, a tu vínculo con el medio. César, ya que estamos en esto, me viene a la mente en algo tan importante relacionado con... Yo siempre he planteado en conversaciones, en otros podcasts, en fin, que nuestra genética es fundamental, o sea, el estudio de nuestra genética es fundamental para saber qué somos, por qué actuamos de determinada manera, por qué nos comportamos incluso de determinada manera. Y ha habido estudios en los que al menos yo he leído y he visto también audiovisuales al respecto, de que también existe determinado grado de predisposición genética a conductas en la vida. Y nunca mejor recurrido el tema de lo que todos conocemos, que Ecuador se atraviesa un momento crítico con respecto a la violencia. ¿Existe alguna predisposición genética a la violencia en sentido general? Hay unos estudios un poco contradictorios. O sea, mi primera respuesta sería que no. No existe el gen de la violencia, no existe el gen de yo soy más vivo, no existe el gen de yo soy más rico, y ustedes son los que tienen los genes de pobre. Entonces, eso no se ha visto. Hay una corriente que trata de relacionar esto que se llama el neodarwinismo, el darwinismo social, que trata de explicar lo que pasa con la sociedad a través de leyes biológicas, y eso es absurdo. O sea, no hay selección natural en las clases sociales. No es que porque yo tengo una posición históricamente adquirida, mis genes han hecho que sea así. Eso está demostrado que no existe. Nuestros genes todos son similares. Entonces ahí viene otra vez el tema del medio y el reforzamiento de conductas, ¿no? O sea, tú, desde el punto de vista psicológico, tú tienes una conducta y refuerzas a través de la experiencia del entorno cercano, tu familia, o la experiencia del entorno social. Entonces vas reproduciendo estas cuestiones de comportamientos raros que tenemos los ecuatorianos, ¿no? Y cuando alguien nos pone medio un poco en orden y viene después otro que nos desordenan también, empezamos a ser desordenados, ¿no? También, ¿no? Entonces no tienes ningún tipo de solidaridad ciudadana ni social, eres tan poderoso como el otro, y empiezan a aparecer comportamientos que no son biológicamente determinados ni genéticamente determinados. Son socialmente, históricamente determinados. Si tú tienes índices de pobreza tan altos, si tienes que de 7 de cada 10 ecuatorianos no tiene trabajo, tienes trabajo de mala calidad, el 3%, el otro 4% no tiene punto, entonces dices, ¿eso es biológico? No, eso es una estructura social que nos han metido para obtener algo. Alguien se beneficia de eso. Yo siempre digo que la pobreza alguien se beneficia. Y entonces a través de eso, los neodarwinistas han tratado de decir, es que hay genes de pobreza. Por tanto, sé feliz así. Entonces dices, no tienen remedio. Aquí no hay ningún gen de violencia, ni de pobreza, ni de riqueza, ni de poder, ni de los líderes, que eso es lo que trató de imponer un poco el neodarwinismo, ¿no? Por suerte no tuvo éxito, no ha tenido éxito, y hay una crítica muy fuerte contra el neodarwinismo, por esa razón, porque primero es discriminatorio, genéticamente no hay ninguna prueba. Hay una escuela de genética, digamos, sobre todo italiana, que maneja el tema de genes de violencia de forma muy interesante. Ellos han hecho estudios de los más violentos criminales que tienen, y han relacionado la criminalidad esta extrema con 6 genes. Y entonces ellos dicen que incluso si te harían un estudio siendo tú un criminal
y tienes estos 6 genes, debería haber la posibilidad de que tus penas bajen porque tienes un gen de estos. Pero cuando escarbas un poco más en estos genes, son genes asociados a psicopatías, son genes asociados a problemas de maníaco-depresivos. Y entonces dices, tal vez por ahí es la explicación más que exista un gen de la violencia. Es decir, tengo el gen del asesino y por eso asesino, y Claro. entonces déjenme en paz porque es mi gen. Entonces, claro, hay una discusión. Yo no tengo remedio. Claro, Ya. hay una discusión interesantísima sobre el tema de tu capacidad mental, ¿no? O sea, el acto voluntario, lo que son los sentimientos superiores de los humanos, ¿no? Que es la solidaridad, lo que es la compasión, todo eso que viene acompañado de una organización social importante, curiosa, que nos hace ser lo que somos. Entonces, psicológicamente hablando, genética y psicológicamente hablando, tú no podrías encontrar un gen de la violencia si tendrías sociedades equitativas. Y si aparecería alguien violento, probablemente tenga que ver con mutaciones de genes puntuales que te hacen tener un comportamiento psicopático. Pero no hay sociedades psicopáticas. No hay grupos que porque soy de una pandilla soy genéticamente psicopático para estar ahí. Sociopático sería la palabra más adecuada, ¿no? Entonces, cuando tú dices sociopático es porque la sociedad tiene una responsabilidad en eso. Claro, claro. Entonces, los genetistas de comportamiento es muy interesante el tema, porque, claro, que quieren encontrar la corriente esta positivista de la genética, es decir, el gen de la pobreza, el gen de la riqueza, el gen del egoísmo, el gen del altruismo. Y dices, ¿sabes? Espérate un poquito, esas son cuestiones de manejo social, de equilibrio social, de oportunidades sociales. Y eso no es genéticamente determinado. Interesantísimo esto que estamos abordando, así que aquellos amigos cuyos nombres no voy a mencionar en este momento, que han planteado en conversaciones anteriores y cuando supieron que iba a conversar contigo me dijeron, pregúntale de esto. No hay un gen de la violencia, Sí, mi amigo. no hay. Es un problema social. Claro. Y sobre ese tema hemos hablado también y vamos a seguir hablando de por qué nos encontramos sociedades en que priman estas conductas o estas malas conductas y que de hecho la tocaste muy bien, muy rápido, pero muy bien, con lo que coincido absolutamente. Más educación, más cultura para que seamos mejores seres humanos. Y muchos de los que son malos hoy, son solo víctimas de un sistema. Tengamos eso en cuenta también, ¿no? Claro, o sea, tú cuando ves los comportamientos actuales, sociales, mundiales, no es por genes, es por intereses al final, intereses económicos, y lastimosamente eso ha estado comandando la historia última, y se ha perdido el respeto del humano, o sea, cómo lucro mejor a través de pisar al prójimo, ¿no? Claro. Entonces yo creo que hay el momento de, alejándonos del tema genético, del rescate del humanismo por sí mismo, sin ser de izquierda a derecha, no, el humanismo. Exacto. El respeto al humano, el rescate de la igualdad, la equidad para que todos tengamos las mismas opciones, ¿no? Incluso cuando hablas de genética de precisión, la genética de precisión en este momento ya se está dando, pero es costosísima. Entonces, el que tiene la posibilidad de pagar $4 millones en un tratamiento, probablemente viva, y el que no, y toda la mayoría que no. Entonces, esto enfrenta también que el desarrollo de las ciencias estas tan duras, tan fuertes como la genética, nos hace pensar que tiene que haber una conducta equitativa en el uso de estas tecnologías últimas, terapia genética. O sea, quién va a acceder, quién no va a acceder, los costos son tan altos, quién puede, quién no puede, y vuelves a tener un tipo de organización social
que si tú no tienes acceso, si yo no voy a tener acceso, por supuesto que me hago violento. Entonces dices, yo, ¿por qué no tengo acceso? Porque solo un grupo puede vivir con una terapia genética. Y para entender la terapia genética tengo que entender la genética poblacional propia. Porque hay casos muy interesantes. Se prepara una vacuna contra el papilomavirus. El papilomavirus afecta al 70% de mujeres, está asociado a cáncer de útero, y entonces preparas una vacuna. La vacuna, espectacular, pero cubre solo el 30% de mujeres ecuatorianas. ¿Por qué? Porque los virus nuestros son diferentes. Entonces, pese a que lograste cubrir al 30%, hay un 40% más, digamos, para llegar al 70% sería un 40% más, que no proteges. De las mujeres ecuatorianas. De las mujeres ecuatorianas, porque nuestros virus son diferentes. ¿Y cómo descubrimos que son diferentes? A través de estudios propios, pues. Y ahora entonces el planteamiento cambia y dices, tenemos que tener medicina de precisión para nuestra etnia, para nuestro grupo. Y no solo para el grupo que maneja la ciencia y tecnología top. De ahí la corresponsabilidad de la humanidad para dar un servicio de salud equitativo. Y si tengo un conocimiento y soy partícipe del conocimiento abierto, público, gratuito, sin patentes. Porque esa es la mejor medida del desempeño y del logro del mundo, de los científicos, para beneficio de la humanidad, que es lo que se ha ido perdiendo. Entonces, el logro científico para beneficio lucrativo. Con la pandemia nos enseñó un montón de cosas, incluso que las técnicas de genética eran tan buenas que podías hacer vacunas rapidísimo, y que las ganancias eran casi igual que el Producto Interno Bruto del Ecuador de una sola empresa, ¿no? 100.000 millones de dólares. Entonces, claro, te hace ver que necesitamos de alguna manera una construcción de una sociedad basada en la genética común. Todos los humanos tenemos los mismos genes. No hay genes de más inteligente, menos inteligente, más vivo, menos vivo, más rico, menos rico. No hay esos genes. Son los mismos genes. Tenemos una sola raza, la raza humana. Y ahí tenemos acumulación de genes que nos hacen etnias específicas. Dice, mira, esta es la otra etnia. Y por eso es que la genética, incluso, si es que podríamos usarla para hacer un planteamiento humanista, sería, ya, pues tenemos el mismo ADN todos. Somos humanos. Somos humanos. Y eso nos hace que tengamos los mismos derechos, las mismas oportunidades dentro de sociedades que hemos organizado inequitativamente. Claro, y que se desorganizan. Y se desorganizan, claro. Claro. En función de alguien. Exactamente. En función de alguien. Sí. Y ahí ese tema estoy a punto de abordarlo también en el podcast porque coincidentemente muchos de mis invitados hemos casi tocado el tema de la matriz. Yeah. Pero eso lo abordaremos en otro momento. César, vamos a dar un salto ahora a una época convulsa de la historia sudamericana, en este caso, bueno, americana en sentido general. La llegada de Pizarro a Sudamérica, específicamente a la zona del Tahuantinsuyo, significó la desaparición del Imperio Inca. Imperio Inca que ya había conquistado la costa ecuatoriana, una parte de la costa ecuatoriana y la zona del denominado Reino de Quito. Esto implicó que existiese un cruzamiento genético también entre los diferentes grupos poblacionales en aquel momento. Pero ¿qué tanta diferencia existía entre los incas y estas comunidades de acá, los quitus, los caranquis, en fin? ¿Qué tanta diferencia genética existía entre ellos si provenían del mismo tronco común de los que llegaron?
Sí. Bueno, ahí hay algunos estudios interesantes, ¿no? Si podríamos dar un nombre común a toda la población indígena de América del Sur, serían quichuas. Uh-huh. Todos son quichuas. Incas, todos. O sea, no la palabra inca, sino quichua. Porque los caranquis también eran quichuas, los imbaburas también eran quichuas, población de la costa ecuatoriana también era quichua. Entonces, para dar el nombre común de indígena de América Latina, podríamos decir que todos tenemos la misma esencia genética. Lo que se fueron a vivir a otros sitios. Sí, simplemente que vivieron aislados, y el aislamiento otra vez produce que aparezcan características diferentes, chiquitas, ¿no? Hicimos un estudio del cromosoma Y de la población inca y de la población ecuatoriana y, bueno, boliviana, paraguaya, también brasileña. Y primera cosa, descubrimos que había una característica genética propia del cromosoma Y que parece que era dejada, curiosamente, por los chasquis en el Capac Ñán, en el camino del Inca. Entonces el Capac Ñán, claro, el chasqui corría, pero también se quedaba a descansar y también tenía sus amoríos y dejaba sus genes. Claro. Y es tan interesante el rastreo del cromosoma Y en el camino del Inca. Entonces, claro, al final son población quichua, pero que tiene características especiales, pero que no le hacen tan especiales como para ser otro grupo poblacional. Entonces, los incas, efectivamente, mucho más organizados, llegan al sur del Ecuador actual unos 50 años y al norte 30 años como tope. Entonces, ni siquiera una generación completa. Claro. Entonces, ahí aparece la conquista española. La conquista española, cuando tú analizas cómo es la trayectoria de genes, es curioso porque en la costa hay genes más europeos y en la sierra hay menos europeos, porque es también la transición de cómo primero llegan a la costa y se van metiendo hacia la sierra, no al oriente no llega, no podían, las enfermedades no les dejaron, también la población que existía en el oriente era diferente, nunca lograron conquistar el oriente ni de Ecuador, ni de Colombia, ni del Perú. Y entonces, y ahora con el descubrimiento último de la Amazonía, de estas pirámides, cambia la estructura incluso mental de cómo vamos a estudiar la población. ¿Qué pasó ahí? Sí. ¿Cómo aparece esto y qué genes estarían ahí involucrados? Claro. Entonces, vuelvo a decir, por eso es que nos falta estudiar tanto la población latinoamericana, la población indígena, todo lo que vamos encontrando de nuevas cosas, porque nos va a aclarar mucho mejor. Pero en relación a los incas somos quichuas, el mismo ADN. Simplemente que estaban aislados, los otros más organizados. Está cuestionado la existencia del reino de Quito. Parece que eran muchos más desorganizados en el Ecuador las tribus, ¿no? No había en realidad un reino, es una visión del cura europeísta, ¿no? Sí, pero también del padre del cura que hizo la historia de Juan de Velasco, que hablaba del reino de Quito, que también es una identificación geopolítica, ¿no? Claro. Defender el reino en relación al imperio inca. Es decir, nosotros teníamos nuestra organización, pero en realidad está un poco cuestionado el tema del reino de Quito. Y cuando hablas de genética, tú ves que hay muchas más bien coincidencias. En los genes de los incas, con los genes del norte, del Ecuador, con los genes de Colombia. Claro. Bueno, en aquel entonces, de Bolivia lo mismo, son los mismos genes. Claro, en aquel entonces no habían fronteras, esas fronteras que existen hoy. Exacto, y el intercambio, se sabe que había este modo de producción andino, creo que se llama, que era cómo iban intercambiando productos en todas las regiones que necesitaban diferentes productos, la sal en el Ecuador, ¿no es cierto?, que habían nichos de sal diferente y por eso es que
había el intercambio de sal, era tan importante. También las deficiencias de yodo, el bocio, porque no se conocían, no tenían el nivel de desarrollo científico para entender el uso del yodo. Y todo eso, pero también a través de la sal de la costa, que se intercambiaba con la sierra, el bocio no era tan extremo como se pensó. Vienen los españoles, rompen el intercambio no soy historiadora, sino que me apasiona el tema genético. Bueno, tu hermano es historiador. Claro, sí, pero el tema genético me apasiona. Entonces, claro, al romper el esquema del modo de intercambio de productos, se rompe el plan salud y empieza a aparecer bocio endémico en la sierra ecuatoriana, porque no llegaba la sal con yodo. Claro. Y por eso es que incluso aquí en Quito hay un dicho que se dice, Puembo, Pifo y Yaruquí con los cotos, hasta aquí el coto es el crecimiento de la glándula, ¿no? Ajá. Tiroidea. Y era porque se destruyó el intercambio de yodo. Y al destruir la organización que se venía manteniendo, aparecen enfermedades nuevas. Aparte de la viruela y la gripe y el sarampión, que mató tanta gente con la llegada de los españoles, claro, ¿no? Claro. Ahora, has tocado un tema interesante también porque tuvimos a un científico aquí en el podcast que argumentó que en Ecuador, bueno, Ecuador está en el puesto número 1 mundial de cáncer de tiroides y él plantea que es producto de la ceniza volcánica, que tiene una incidencia en esto. ¿Es así? Bueno, no he leído sobre esa teoría de la ceniza. Nosotros hicimos un estudio sobre la ceniza en ratones y cómo la ceniza entra a la célula y destruye, es como un molino, ¿no? Las partículas, se ha visto en el plástico lo mismo, pero las partículas entran dentro de la célula y es como que la célula se está moviendo, pues por eso está viva, se mueve y al moverse va destruyendo orgánulos internos. No he sabido si eso tiene que ver con las cenizas, probablemente, si es que me pongo a elucubrar, hay un gas, el radón, que está relacionado justamente con aumento de mutaciones de tejidos y está justamente en la tierra y en las cenizas. Entonces, tal vez por ahí podría uno decir, mira, si es que hay tanto cáncer de tiroides, posiblemente es porque estamos expuestos a algún factor desencadenante como podría ser este tipo de radiación que te hace que la glándula tiroides absorbe mucho, ¿no? De las que más absorbe la radiación y por eso podría ser una explicación. Pero cáncer de tiroides, a ver, aquí en la lista de la mayoría de cánceres, hombres y mujeres, hay que diferenciar ahí. En el primero en hombres está el cáncer gástrico y en primero mujeres, curiosamente, está los de cuello uterino. Y tenemos, sí, cáncer de tiroides, pero no me acuerdo que esté en el primer puesto. No, él se refería a que, claro, su visión de todo esto también está planteada a partir de que es geólogo, no es genetista, no. Pero no, porque cuando uno analiza la epidemiología, sí hay cáncer de tiroides, pero no está de los primeros. No, él plantea que el cáncer de tiroides, o sea, en términos de cáncer de tiroides a nivel mundial, Ecuador está en el puesto 1. Sí, eso sí. A eso se refiere. Eso sí, ahí sí. Pero dices, tal vez es esta relación que tenemos con la tierra. Claro. César, entonces en el Ecuador, los ecuatorianos actuales, para ir a un tema de debate que tenemos aquí a un genetista para aclarar esto. En el Ecuador, o los ecuatorianos, ¿son descendientes de incas o descendientes de los que estaban aquí antes que llegaran los incas? Pienso que de los que estaban aquí, porque hay muy poco tiempo la relación que se tuvo con los incas. Pero al final somos los mismos, porque somos quichuas. Exacto. Entonces somos hermanos genéticos. Con unas características diferentes en muy pocos porcentajes, pero al final en esencia somos los mismos. Claro. ¿Lo acaba de decir un genetista?
Olvídense ya de incas, del otro, Sí, el otro, éramos lo mismo, exactamente lo mismo. lo Y mismo, cada vez vamos demostrando que la humanidad sigue siendo interesante porque es el mismo ADN con porcentajes de presentación de características no esenciales. Entonces tú puedes complicado de tener, entender eso. claro, tú puedes tener el color de tu piel Ajá, de una forma que no es esencial en relación a la inteligencia, por ejemplo. claro. Entonces a eso me refiero cuando digo no es esencial. Ujú, Color de los ojos, color del pelo, tu tamaño. ujú, Eso no tiene que ver con tu funcionamiento cerebral, eso está probado. O sea, tenemos la misma estructura, el mismo cerebro, los mismos genes que nos hacen solo humanos. claro. Y el tema de las organizaciones históricas que nos han determinado por estos flujos de poderes y de prebendas, nos ha determinado una sociedad tan inequitativa, tan injusta como la que conocemos, ¿no? Pero Claro, no genéticamente. claro. César, ahora me remito a la teoría de la evolución de Charles Darwin y pienso en las tortugas, estas tortugas de las Islas Galápagos que debido a que tenían que alimentarse de las ramas, pues su caparazón tuvo una transformación genética, ¿no? En su diseño, Se fue llamémoslo así. seleccionando, ¿sí? Ajá. Y me remito desde esa teoría a la actualidad, un poco que el medio y las necesidades del ser humano van provocando mutaciones en nuestro propio cuerpo. Y ya he visto muchas especulaciones también, muchos debates en redes sociales sobre lo que puede pasar con el ser humano y vamos ahora a remitirnos a los más jóvenes. Hoy no sé si te pasa, pero yo salgo a la calle y no veo a nadie conversando, veo a todo el mundo metido en el teléfono, en Mm. el bus, en el auto, manejando y mirando el teléfono, en casa mirando el teléfono. Eh, y a veces digo, caballero, vamos a terminar como dromedarios. Se nos va a hacer Ujú. una loma aquí Claro. en el cuello. Y yo creo que ya no hay regreso. Ya creo que no hay regreso. Esa dependencia De que la se ha ido creando tecnología. en el ser humano a ese aparatito, ya sea que de pronto aparezca, que ya lo están probando, que lo vas a tener Ujú. en tu propia piel, pero igual vas a tener que inclinarte, Así es. vas a tener que mirarle allí. Va a haber un teléfono que lo vas a tener en tu epidermis en fin, todo, según dicen. ¿Podría haber algún cambio, alguna mutación en nuestro cuerpo debido a esto que está pasando? Bueno, los seres humanos como los conocemos, tenemos más o menos 1 millón de años. Los más nuevos son 250.000 años. Y en ese periodo no ha habido cambios trascendentes del material genético. O sea, seguimos siendo los mismos, el mismo ADN, con variantes nuevas, que no son esenciales. En realidad, los humanos somos así desde hace 250.000 años como más cercano y 1 millón de años iguales. No tenemos el tiempo suficiente de saber cómo va a influir un cambio tan dramático como el desarrollo tecnológico. Algunos diseñadores de evolución, que mucho más teórica, dicen que vamos a tener los dedos pulgares más grandes, que nuestro cerebro va a ser y la cabeza más grande, los ojos más grandes, van por ahí un poco como, más bien como diseños, no como realidades, ¿no? No Mm, sabemos. claro. La mayoría de mutaciones, cuando aparecen, son malas más bien. Una mutación te daña, te enferma, te mata. Una mutación buena no lo hemos visto en los últimos 10.000 años. ¿Y por qué hago este punto 10.000? Se calcula que la mutación mejor que ha aparecido, se sabe que la mutación mejor es la tolerancia a la leche. Ujú. Los mamíferos, una vez que dejan de lactar, se hacen intolerantes a la leche. Y es una O sea, somos característica, mamíferos. claro, esa es una característica genética.
Termina la lactancia y te haces intolerante. Tus bacterias, tu mismo gen hace que seas intolerante. Ya no necesitas leche. ¿Qué pasó con los humanos? Los humanos, al hacerse sedentarios y al domesticar animales, en los tiempos de abundancia alimenticia no tenían problema, pero en el tiempo de escasez tenían que guardar alimentos. ¿Cuál era el mejor, el más fácil que venía con el tema de la domesticación? La leche. Guardabas leche. Uh-huh. Y entonces, el momento en que tú empiezas a consumir leche, empiezas a seleccionar bacterias y genes. Si tú consumes y sobrevives, eres más apto para reproducirte. Si no toleras la lactosa, te mueres por problemas gastrointestinales. Entonces empieza a seleccionar genes a favor de la tolerancia a la lactosa. ¿Y ahora qué somos los humanos? La mayoría de humanos somos tolerantes a la lactosa, culturalmente tolerantes, porque biológicamente no deberíamos consumir. No la necesitamos. No la necesitábamos. Entonces cambiamos nuestro esquema cultural y seleccionamos genes de tolerancia. Entonces, ¿eso en cuánto pasó? Entre 7.000 a 10.000 años. Poquito, 7.000 a 10.000 años. Y entonces dices, ese es como el único, la única mutación que hemos visto que benefició a una cuestión alimenticia. Pero no se ha visto una mutación buena. Cuando aparecen, más bien causan desastre. Entonces no sabemos dónde están yendo los genes, no ha habido unos cambios que te digan, mira, los genes de los últimos 10.000 años de los humanos no sigue siendo el mismo. Y estas adaptaciones que tenemos vamos encontrando que podrían inducir actividades epigenéticas que se llaman, o sea, todo lo que está sobre los genes, cómo van influyendo. La epigenética es el ambiente, lo que comes, las bacterias que tienes, eso es lo epi, sobre los genes propios. Eso tal vez sí influya de alguna manera en nuestras aptitudes, en nuestras enfermedades. Se ha asociado, por ejemplo, el microbioma, los microbios que tú tienes, con enfermedades como el autismo, como el Alzheimer, pero también están en procesos de investigación y no necesariamente significa que vayamos genéticamente a ir por un camino, no lo sabemos. Claro. Bien, ya vemos que el periodo tendría que ser extremadamente largo para que pueda existir una mutación importante en nuestro organismo debido a las nuevas tecnologías, que ya no son nuevas, pero bueno, a la tecnología. Ahora, esta pregunta me encanta. Y no quiero entrar en contradicción con nadie. Tengo amigos que son vegetarianos, amigos que son carnívoros, en fin. Nosotros traemos una información genética o nosotros, ¿qué somos? ¿Somos carnívoros o somos vegetarianos o somos omnívoros? ¿Qué somos? Bueno, si es que nos remitimos al origen de los humanos, carnívoros. Carnívoros. Claro. Incluso el consumir carne hizo que pasen nuevas cosas en el cerebro. Ajá. ¿Cómo cuáles? Mejores conexiones, mejores interacciones neurológicas, la capacidad de las neuronas cambian, la disposición, porque esto viene asociado también a la disposición del físico de los humanos en el proceso evolutivo, pero la carne cocida, parecería que es un determinante en el tema evolutivo. Cambia la alimentación, cambian los microbios. Y entonces todo eso hace que, por eso digo, si me remito al origen, carnívoros, veníamos de animales carnívoros. Claro. Y entonces somos carnívoros. De hecho, nuestra dentadura... La dentadura está hecha para comer carne, desgarrar los caninos. No, claro, disminuye todo si nos comparamos con los más próximos, que son los chimpancés, pero nos mantenemos con características de primates, superiores y evolucionados, pero carnívoros. Claro, luego viene esto es también lo interesante de los humanos, ¿no? El haber integrado experiencias
y ponerle lógica, la ciencia. Y la ciencia va demostrando cosas curiosas. Entonces, hemos tenido modas también, ¿no? O sea, gente que no come carne, que sí come carne, estudios en unos y otros, y al final de cuentas vas viendo que hay proteínas que ahora sí podrías obtener sin carne, pero tienes un riesgo que se ha visto, que es real, que cuando no comes carne y solo comes vegetales, tus cuerpos cetónicos, digamos, si la cetona propia del cuerpo se produce más y eso tiene riesgos, sobre todo para el riñón. Entonces dices, sí, hay todas estas cuestiones que nos hacen más bien multiculturales, ¿no? Alimentados. La alimentación nuestra ha cambiado dependiendo de la moda de la ciencia también, ¿no? La ciencia ha ayudado a decir, mira, esto por aquí no es. Claro, claro. Pero también hemos hecho cosas, la alimentación ha sido tan importante en el tema evolutivo que hemos logrado destrozar nuestros organismos a través de la mala nutrición. O sea, nos hemos hecho obesos, mórbidos, nos hemos hecho diabéticos por alimentaciones mal, porque genéticamente no estamos hechos para comer todo lo que nos ha inducido a comer la organización social. Claro. Entonces, por eso es que ahora como que buscas y rescatas del comer mejor, porque sabemos más cosas a través de la ciencia, ¿no? O sea, si tú comes mucho carbohidrato, ya sabemos que hay un gen que te hace que puedas tener diabetes. Si es que comes mal, el gen de la leptina te va a hacer gordo. Y entonces ahora ya tenemos tratamientos. Decimos, bloqueemos el gen de la leptina para que te hagas flaco. Demos un tipo de medicamento para que tu diabetes no se desarrolle. Y si se desarrolla, bueno, le ponemos insulina. Entonces, todo eso ha sido gracias al desarrollo científico. Y ahí viene la discusión justamente de si debo ser carnívoro científicamente o debo ser vegetariano científicamente. Y dices, los argumentos de los unos y los otros son válidos. Los unos tienen unos riesgos, los otros otros. Hablé de los cuerpos cetónicos, los otros tienen acumulación de ácido úrico, que te da gota y igual te puede dañar el riñón. Entonces, pero eso hemos aprendido ahora. Claro. Y yo siempre eso digo, es mejor ser pluricultural. Claro. Sí. César, como médico genetista que eres, para no mencionar todo lo demás, el doctorado que tienes, en fin, maestría, tiene un montón de títulos que lo pueden ver en su blog personal, cesarpazimiño.com. Pueden visitar su blog personal, no se van a arrepentir de hacerlo. Y te hago esta pregunta como médico genetista, sin que te quede nada por dentro, con absoluta honestidad. Como genetista, ¿qué alimento no deberíamos comer los seres humanos? No se me ocurre ninguno. No hay una categoría de alimentos o algo así. Es que hay muchas cosas que producen problemas, ¿no? Por ejemplo, ya hablamos del bocio. Las acelgas compiten con el yodo. ¿Así? Entonces, la gente que come mucha acelga y berros compiten con el yodo. Entonces, tienes más riesgo de tener hipotiroidismos. Tal vez esa es una de las razones por qué hay tanto hipotiroidismo subclínico aquí. En el Ecuador. Claro, porque comes acelgas, berros. Y esos son antitiroides. Entonces, actúan contra el yodo. Contra el yodo. Y hace que la glándula le falte y empieza, entonces, claro, dices, estoy desesperado por el yodo, que es mi sustrato esencial, y me hago hipotiroideo. Entonces, dices, no hay un alimento que dices, no. Las aletas de tiburón no deberían ser, pero por el tema ecológico. Claro, por supuesto. Pero no porque haya un alimento que digas, no. O sea, no hay razón. Tú ahí ves un montón de cosas, ¿no es cierto? Nosotros somos libres comedores de carne, pero si vas a la India no puedes. Y entonces, claro, los temas culturales, religiosos, te hacen de un tipo de comportamiento que no tiene nada que ver con los genes.
O sea, científicamente hablando, necesitamos la carne. Proteínas. Proteínas. Proteína y ese mito de come carne, leche y huevos parecería que tenía razón, ¿no? Pero este momento, como hay unas diferentes provisiones de proteínas, ¿cómo se llaman? Los frijoles son una buena provisión, los chochos son buena provisión. Parecería que eso te equilibra el tema del recurso proteico, ¿no? Con el riesgo de hacer cetosis. ¿De hacer? Cuerpos cetónicos. Ya. Ajá. Y el otro lado también. Dices, claro, las proteínas vegetales se crean acetona en el cuerpo. Ajá. Y esa acetona tiene que eliminarse. ¿Por dónde? Por el riñón. La acetona daña el riñón. Probablemente tengas fallos renales por eso. Y me voy al otro lado para no estar en contra de ninguno, porque dices que los dos tienen argumentos positivos, buenos. Yo siempre digo que en eso es mejor. Yo tengo amigos vegetarianos y yo siempre les digo, mira, tú no puedes privarte de decir, voy a comerme un churrasco. No puedes decir, voy a comerme una berenjena. O sea, dices, no, algo no me encaja, pero claro, es tema broma, ¿no? Pero es así, pues, o sea, le como churrasco, no una berenjena. No tiene sentido, pero digamos genéticamente, al final estamos preparados para ser carnívoros. Claro, ahora que mencionas la anécdota también, el hecho de hamburguesa vegetal, Claro. Es un término contradictorio. Así es contradictorio completamente. No existe. No saben de lo que hablan. No. Pero digamos que genéticamente, vuelvo a decir, estamos preparados, evolucionamos a través del contacto de ser depredadores, carnívoros, comíamos carne. Claro. Y aprendimos a usar el fuego y eso dio un salto en el tema evolutivo neurológico. Justo lo que mencionábamos hace un ratito, con solo mirar nuestra dentadura es suficiente para darnos cuenta de que somos genéticamente carnívoros. Así es. Es simplemente mirar la dentadura. Ahora estamos llegando casi al final de este podcast porque quisiera que nos visitaras en nuestro podcast nuevamente para abordar otros temas. Super. Porque de lo contrario haríamos este podcast demasiado largo. Okay. Llegando al final del podcast, César, ¿qué futuro genético, o mejor dicho, a ver, vamos a meternos en ese campo para argumentar mejor la pregunta? Conoces todas las teorías de que los Anunnakis, los seres extraterrestres, en fin, yo no estoy en contra de nadie, de sus creencias, yo no estoy en contra de absolutamente nada de ello. Soy tan poquita cosa en este universo que no puedo tener la verdad. Y no soy científico como mi amigo César. ¿Existe alguna evidencia científica desde el punto de vista del genoma humano de que pudiese existir algún grupo poblacional sobre la Tierra con influencia de algún gen que no es común entre los demás grupos poblacionales de la Tierra? No. ¿No existe? No. Y no puede existir. Atención a esto. Incluso si vamos metodológicamente, la única opción de demostrar que un gen podría ser de extrahumano sería encontrar un extrahumano. Exacto. Y al encontrar un extrahumano, hacer estudios de ADN y decir, mire, comparo este y aquí hay una diferencia que hemos logrado hacer con los chimpancés, ¿no es cierto? Los más próximos. Dices, compartimos el 98%, pero ese 2% es el que nos da las características humanas que tenemos. Entonces, si es que la primera condición sería, bueno, encontremos un ser extrahumano que podamos analizar los genes y decir, aquí hay una diferencia. Pero en el ADN humano no se ha encontrado ninguna diferencia. Todos son el mismo y simple ADN humano. Sí. Entonces hay estas ideas de ¿cómo se llaman estos? De los reptilianos, no sé qué.
genéticamente, lastimosamente, no hay esa explicación. Y en eso yo soy muy escéptico en el tema de todo el tema extraterrestre, porque me alineo más a los astrónomos y a los astrólogos en realidad. ¿Cuáles? Astrónomos, sí, está bien. Astrólogos son los de las magias y las brujerías. Sí. No. Todo eso. Sí, esto que tampoco tiene explicación, pero bueno. Todas las probabilidades de encontrar vida, que probablemente sí hay, apuntan a que sí, en un universo infinito con infinitas posibilidades de la materia está organizada para poder mezclarse también, ¿no? Para unirse el carbono con el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y formar partículas diferentes. Y esto es la capacidad que tiene la propia materia. Entonces, si en el universo hay una cuestión que se logró, como en la Tierra, debe haber la posibilidad de que la misma materia se haya organizado de esa forma en otra parte. Si es que encontraríamos seres de otra parte que no sea la Tierra, tendríamos que tener la evidencia del ADN porque tendríamos que entender cómo es su esencia, así como hemos entendido la esencia humana, que es a partir del ADN. Y así decir, mira, aquí hay estas diferencias. Yo creo que si la materia es igual, la esencia debería ser similar. Claro. A los humanos. Tal vez si es que, y eso ya se ha manejado, nosotros somos vida a base del carbón, pero podría haber vida a base de azufre, porque se comporta igualito. Y los dos materiales en el mundo, en el universo están en ahí, todas partes. Y azufre y carbono, dices, por donde sea. Claro. Entonces, la probabilidad, yo pienso que hay, de que tengas otra vida en otra parte. Pero para saber si nosotros tenemos ADN de eso me parece un poco imaginativo, porque no hemos tenido con quién comparar. Claro. César, ahí voy a la pregunta. Tenemos la denominada bóveda del fin del mundo en Svalbard, el archipiélago noruego, en el que se conservan semillas de todo el mundo para, llegado un momento crítico en la historia de la humanidad, tener una reserva y poder repoblar de alimentos el planeta o determinada región. De hecho, hay países que ya han requerido recoger semillas de allí, como Siria, por ejemplo, hace unos años. En fin, ¿qué futuro nos espera como humanidad, genéticamente hablando, como humanidad, llegado el caso de un proceso de extinción? Vamos a ver cómo me explico, porque si nos extinguimos del todo, ¿quién va a utilizar la base? ¿No? Exactamente. Me refiero a un proceso de extinción que nos pueda llevar a la extinción, que de hecho estamos en él. La humanidad está camino a la extinción debido al tipo de vida que estamos llevando y al daño que le estamos haciendo al planeta, que estamos acabando con los recursos. En fin, estamos creando un caos. Especie fracasada. Sí, no recuerdo qué científico fue el que dijo hace unos añitos que estábamos acudiendo al ocaso de nuestra civilización o algo así. No me acuerdo con qué palabras lo dijo. Que me puso los pelos de gallina, me puso la piel de gallina. Pero esa es la verdad. Ahora, ¿genéticamente existe algún banco? ¿Existe en el mundo un banco genético? Sí, bueno, sí, hay varios. Bancos genéticos, sí, hay varios. En Estados Unidos, en Europa hay varios. No hay al menos no hay este propósito, ¿no? Pero sí, tienes bancos de tejidos, bancos de ADN, que están ahí reservados. ¿Pero segmentados? ¿O segmentados me refiero a grupos poblacionales o simplemente humanos? A ver, está de todo. Humanos de todo, porque sí hay de todo. De hecho, sí hay de todo. Y entonces, claro, pero ahí viene la pregunta, ¿necesitas un humano para que se reproduzca? Exacto. Entonces, si no tenemos humanos, no importa que tengamos el banco de genes. ¿Quién lo va a utilizar? ADN, dices, sí, los hombrecitos verdes, cuando lleguen, encontrarían. Ahí están. Entonces dices, primera cosa es eso, o sea, el banco sirve
en la medida en que la especie nuestra se mantenga. Cuando tú ves todo lo que estamos haciendo con el planeta, con las guerras, no nos ponemos de acuerdo los unos con los otros, los rojos con los blancos, los azules con los verdes. O sea, dices, somos una especie fracasada. Tenemos un cerebro potentísimo y estamos haciendo un desastre de lo que tenemos. Somos la peor plaga. Entonces somos depredadores, somos egoístas, somos caníbales. Y entonces, ¿somos qué especie fracasada? Evolutivamente. Pues hemos sido la punta de la evolución porque tenemos una característica que no tienen otras, que es el uso de la razón para crear. Hemos hecho cohetes, hemos hecho armas, hemos viajado al espacio, lo que tú quieras, pero no hemos logrado solucionar problemas de aquí. Alimento, desnutrición, salud, desigualdad. Entonces somos una especie que dices, hijo, qué inteligentes, ¿no? Sí, sí. Entonces dices, evolutivamente puedes decir, somos un fracaso desde el punto de vista que no hemos podido cuidar a la propia especie. Claro. Y tenemos el riesgo de que desaparezca por algún loco que aplaste un botoncito y diga, y el otro también, y todo, y decimos, invadidos de radiación letal, ¿qué humanidad? Se acabó. Entonces sí es preocupante esta cuestión de irresponsabilidad humana a través de esta búsqueda del poder, ¿no? Que es solo eso, poder y dinero. Horrible. Horrible. Sí. Qué mejor final para este podcast que esto que nos acaba de decir César. Había otra pregunta, pero la dejo para el próximo podcast. Porque este es el mejor cierre que podíamos tener para este podcast de hoy con el médico genetista, entre otros títulos que tiene, que los pueden ver en su blog personal, cesarpazimino.com. Los invito a que lo visiten, ahí van a encontrar información muy valiosa. Van a conocer de cerca a nuestro amigo científico, genetista. Pero lo repito, no viene ninguna otra pregunta. Reflexionemos sobre esto que nos acaba de decir. Un genetista, un defensor de la especie humana, como lo soy yo también desde mi trinchera en la vida, ¿no? Pero ¿quién mejor que un estudioso de lo que somos para decirnos, lo estamos haciendo muy mal? Es hora de resetearnos, tomando términos de las tecnologías, resetearnos y ver si hay chance de que nos salvemos. Muchísimas gracias, César. Gracias. Muchísimas también, gracias. Oye, súper. Y a ustedes, como siempre les digo en cada uno de los podcasts, sean buenos.